Por cierto, al chofán se le echa huevo, pero el dominicano wannabe no está listo para esta maldita conversación. Hola, ¿qué tal, curiosos y curiosas? Soy Germosén y en este video te voy a mostrar todo sobre los algoritmos, su importancia a la hora de resolver problemas y los diferentes tipos de algoritmos que hay. De igual manera veremos algunos ejemplos prácticos que van a ayudarnos básicamente a desarrollar la lógica necesaria para la resolución de problemas, que es el objetivo principal de esta serie de videos. Que recuerden que forma parte del curso Aprendiendo a Programar para Universitarios. Así que nada, atentos que se viene mucho contenido de calidad. Estamos ya casi entrando a la parte práctica y casi convirtiéndonos en un super mega pensador. Porque ustedes saben que eso es lo que somos los programadores. Super pensadores, mega analíticos, super genios. Entonces, casi están a ese nivel. Y después pueden aprender a programar. Ya en serio, uno de los pasos previos, no solo para la resolución de problemas, sino también que sirven de base para ser un muy buen programador, es el tema de aprender a dominar los algoritmos. Sin embargo, es algo que la mayoría de los programadores se la pasan por ahí atrás porque aprenden directamente a codificar, o sea, aprenden directamente en un lenguaje de programación a tirar código y se queman cuando tienen que hacer cosas simples que tienen que ver con análisis básico. Y esto es debido a que no conocen las bases algorítmicas. Entonces, es un problema que no hayan aprendido a resolver problemas. Bien, así que sin más, vamos a comenzar. La palabra algoritmo, como habíamos dicho en videos anteriores, deriva de la traducción del latín de la palabra algorithm, que no es más que el nombre del matemático, astrónomo y físico y creo que atleta internacional que escribió un tratado sobre lo que tenía que ver con la manipulación de los números y las ecuaciones. Eso fue por allá en el siglo IX. Normalmente el algoritmo, el tipo este que está aquí en esta imagen, es confundido con este pana, que es un matemático llamado Baldor. Normalmente se entiende que este pana es Baldor y no es así. De hecho, esta portada es muy graciosa porque para poder seguir vendiendo copias del libro tuvieron que poner esta imagencita aquí porque nadie estaba comprando el libro. Coño, el profesor hizo una maldita manía de estar trayéndonos malos recuerdos a la cabeza. Pero las matemáticas no son un cuco y lamentablemente tenemos que vivir con ellas. Ahora bien, ¿qué carajos es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de operaciones o ecuaciones que permiten hallar la solución a un problema. Ya, así de simple. Si lo ponemos de otra forma, podemos decir que no es más que los pasos que nosotros tenemos que dar para hacer un algo. Aunque tú no lo creas, tú estás más familiarizado de lo que te imaginas con los algoritmos. En tu día a día, todo aquello que nosotros debemos dar ciertos pasos para realizar es un algoritmo. Los pasos para realizar un café, un algoritmo. Tú tienes que dar ciertos pasos. En mi caso, no usaría el de echar azúcar porque yo bebo café sin azúcar. Soy un maldito maniático. Dicen que la gente que bebe café sin azúcar tiene tendencias maníacas. Yo creo que es verdad. Pero, qué sé yo, los pasos también para hacer la cama, los pasos para ir al baño, te agarra y bueno, ok, no, el baño no. Vamos a soltar ese ejemplo. Cualquier cosa, montar bicicleta. Necesita ciertos pasos que usted tiene que dar, ciertas instrucciones, ¿verdad? Hay algoritmos sencillos, hay algoritmos complejos. A fin de cuentas, lo que tenemos que tener en mente es que no importa qué tipo de problema nosotros nos topemos, siempre habrá un algoritmo que nos permita darle una solución al problema. Al menos de manera teórica, porque de forma práctica, la solución para
resolver el problema del tránsito. Recuerden el primer video, ¿verdad? ¿Cierto? Bien. El problema del entaponamiento sería quitar todos los vehículos, carro público del medio, por ejemplo. Sin embargo, es algo que no podemos comprobar. No hay forma de comprobarlo. Aunque no estaría mal una marcha de orgullo y aceptación choferil y meterlos a todos en el centro olímpico y con todos los embuceros ahí cantando. Y después cerramos la puerta y prendemos candela. Ok, no. Pésimo ejemplo. Omitan eso. Bien. No es necesario tú saber programar para hacer un algoritmo. Tampoco es necesario tú ser un mega genio para esto. Ok, los programadores somos mega genios. Por supuesto que sí. Pero para tú saber programar y utilizar la lógica de programación en tu día a día, no necesitas ser un programador. Con que tengas las nociones básicas, los conceptos y la lógica, basta. De hecho, solamente con obtener la lógica de programación y saber de algoritmia, tú puedes saber más de programación que muchas personas. Que muchas personas que se dedican a la programación. Solo te basta con que tú aprendas a identificar las instrucciones en las acciones que realizas para tú poder resolver un problema. Ya, con eso basta. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo sed. ¿Cuál es el problema? Vamos, dilo. Háblale al computador. No tengas miedo. No vas a parecer un loco. Dale, dime, ¿cuál es el problema? El problema es que tengo sed. Lógico, ¿verdad? Entonces, para resolver este problema, ¿qué debo hacer? Bueno, pues, beber agua. Ahora bien, para tomar agua no basta con simplemente yo tomar agua y ya. Para realizar ese proceso se deben dar ciertos pasos previo al evento como tal. A modo de ejemplo, pongamos que son estos pasos. Estos pueden variar dependiendo de si tú un maldito puerco que se bebe el agua directamente del pote que tiene la nevera. O si usted vive en un país donde el agua es potable y usted se la puede beber de la llave, ¿verdad? Pero vamos a asumir que estos son los pasos necesarios para resolver mi problemática de beber agua. Primero es iniciar el proceso. No hay un fin sin un inicio. Tenemos que iniciar el proceso, siempre. Luego voy al proceso abrir gabinete. Después realizo una consulta de buscar vaso en el gabinete. Supongamos que hay vasos. Para simplificar el ejemplo, ¿no? Puede que no haya y yo tendría que hacer una condición en que si no hay, haga tal cosa, pero vamos a simplificar. Luego, como habían vasos, realizamos la acción sacar vaso y después cerramos el gabinete. Fíjense que sin darnos cuenta nosotros hemos realizado aquí algo que vamos a ver más adelante a profundidad en la materia de base de datos, que es que nosotros abrimos una conexión a la base de datos, es decir, buscamos una información en la base de datos gabinete y como esa información estaba disponible, o sea, había vasos, nosotros traemos esa información, la cual nos va a servir para realizar otras cosas en el futuro. Entonces, tenemos la información, el vaso, y luego cerramos la conexión a la base de datos. Es decir, nosotros cerramos el gabinete. Entonces, nada, continuamos. El siguiente paso es abrir la nevera. Tomamos la botella de agua de la nevera, llenamos el vaso con la cantidad de agua que nosotros entendamos que nos es suficiente para saciar nuestra sed, ¿verdad? Ponemos la botella en algún lugar, puede ser dentro de la misma nevera nuevamente, aproximamos el vaso de agua a la boca, depositamos el agua en la boca haciendo una ligera inclinación, ¿verdad? El famoso cuy, 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 cuy. Esta una inclinación que permita obviamente el desplazamiento del agua por la garganta y tragamos el líquido, no podemos quedar ahí con el líquido atarogado, ¿verdad? Los computadores son como un niño recién nacido, tú tienes que darle todo, hay que indicarle todos los pasos para realizar aquello que nosotros queremos que ellos realicen. El ordenador no asume las cosas, como por ejemplo, si no habían vasos, el ordenador hubiese reventado. Nosotros tenemos siempre que especificarle al computador qué opciones hacer en caso de que se den esas condiciones alternas
al flujo que nosotros queremos que realice. Otro ejemplo un tanto incómodo para la gente que odia las matemáticas sería el siguiente. Cuando nosotros nos enseñaron a multiplicar, nos dijeron que había una regla para realizar este proceso, ¿verdad? Y sacar una calculadora no es parte de esa regla. Digo, si mal no recuerdo. Nos indicaron que se debe multiplicar los números de izquierda a derecha e ir colocando los resultados para posteriormente sumarlos y finalmente obtener un resultado, ¿verdad? De esta forma también aprendemos un concepto nuevo. Si por ejemplo yo te pregunto ¿cómo te llamas? Si tú me respondes, puede que te miren raro, dependiendo de donde tú estés, porque esto es un video. Ahora, si estamos presencial, ¿verdad? Y yo te pregunto, de seguro que tú me vas a responder Pedro, Juana, la cubana, no sé, o tu apodo, como tú te llames, ¿cierto? O más bien, como a ti te llaman, porque normalmente tú te llamas yo, no sé. El punto es que tú irás a tu base de datos, que está localizada en tu servidor, que en este caso es tu cerebro, vas a buscar la información y si no tienes ningún problema de conexión, o sea, tú no eres retardado mental o algo por el estilo, tú podrás darme la información que yo te acabo de pedir. Yo, como soy un ser pensante, podré entonces, al tener esa respuesta, reutilizarla para decir cosas como, por ejemplo, el estudiante Pedro habla demasiado y por eso se va a quemar, por poner un caso. ¿Por qué pasa esto? Porque yo le digo a mi computador o mi servidor que almacene la información que le acaban de dar. Esa información la almacene en un espacio de mi memoria. Yo tengo dos tipos de memoria. Está la memoria a largo plazo, que viene siendo el disco duro, y está la memoria a corto plazo, que viene siendo la memoria RAM. No necesariamente almaceno esa información en mi cerebro de forma directa. La dejo solamente en la memoria. Pero bueno, el punto es que estos pequeños espacios de memoria se llaman variables, que más adelante vamos a verla más a fondo, pero volviendo al ejemplo, estas variables son como estos cuadritos que están aquí en la imagen, ¿verdad? Son pequeñas cajas o espacios donde yo almaceno una información de forma temporal para poder realizar alguna función con ellas. Por lo cual, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la operación que sigue a continuación, iniciamos de izquierda a derecha de la siguiente manera. 8 por 4 son 32. Pongo el 2 y subo el 3 para luego sumar el resultado siguiente, ¿verdad? Así es que me enseñaron a mí. Después decimos 8 por 5 son 40 y 3 que lleva son 43. Después procedemos a multiplicar el siguiente número. 2 por 4 son 8, ¿verdad? Bajo el 8 tal cual porque no excede el dígito 10. Y 2 por 5 son 10 y no, como no tengo con quién resolver, bueno, pues lo bajo. Entonces, luego de esto ya procedemos a realizar la suma. Como el 2 no tiene con quién sumarse, por ende lo bajo así y punto. Luego sumo el 8 con el 3, que nos da 11. Pongo el 1 y subo 1, ¿verdad? Para sumarlo posteriormente. 4 más 0 son 4, más 1 que llevaba son 5. Y este 1 que está aquí solitario lo bajo y punto, dando como resultado ese número que está ahí, ¿verdad? Yo sé que nos vinieron muchos malos recuerdos y dolorosos recuerdos con este ejemplo, pero para programar correctamente se necesitan ciertas nociones matemáticas. No es que usted sepa mucho de matemáticas, pero se requieren ciertas nociones básicas. Aprender a dominar la suma, la resta, la multiplicación y la división es crucial para aprender a programar. Y el módulo también. Ahora bien, los algoritmos tienen una serie de características o reglas a cumplir. Estas son las siguientes, las que están en pantalla, ¿no? Tienen que ser precisos. Esto quiere decir que debe haber un orden claro, lógico y visible de los pasos que se dan en el algoritmo. Debe marcarse claro qué es lo que va primero y qué va después. Si vamos a tomar agua, por ejemplo, no podemos arrancar por abrir la boca, como si fuéramos retardados mentales, y ponernos ahí a succionar el aire para saciar nuestra sed con moléculas de aire. La siguiente característica es que debe ser definido. Esto quiere decir que lo que hacemos debe arrojarnos siempre el mismo resultado objetivo.
O con esto, sin importar las variables usadas. Es decir, no es que si yo creo un algoritmo para sumar dos números y estos me dan 4, cuando yo sume otros dos números distintos, debe darme 4 también. Mucho ojo con esto. Lo que quiere decir definido es que si mi algoritmo se usa para sumar dos números y el resultado fue un número, cuando yo vuelvo a evaluar con otros dos números no me puede dar peras. Y si yo describo los pasos para preparar un sándwich de jamón, cuando alguien use mi algoritmo, receta, y utilice las mismas variables que yo utilicé, no puede darle un pedazo de chancleta. Bueno, si el cocinero fuera yo, fácilmente da un pedazo de chancleta porque se quema. Pero ese no es el tema. El punto es que en los algoritmos, una vez depurado el resultado esperado, siempre debe ser el mismo. Si yo sumo hoy 2 más 2 y me da 4, me debe seguir dando 4, no importa la cantidad de veces que yo ejecute el programa. Y finalmente, finito. No quiere decir que sean finos, ¿verdad? O que la pongan fina, como diría el cantante urbano. Esto quiere decir que tienen un número determinado de pasos, que no puedes tener un algoritmo que se ejecute por siempre, es decir, hacia el infinito. Debes tener un proceso que rompa el algoritmo para que llegue a un fin. Para solucionar problemas con un algoritmo, como veremos más detalladamente en adelante, debe haber datos de entrada, que es la información que yo debo recabar para poder iniciar a trabajar con mi algoritmo. Por ejemplo, para preparar el chofán necesito tener todos los datos, que en este caso serían los insumos o materiales que me permitan realizar el chofán. La sal, la carne, el aceite, el arroz, el ratón, la sobra de 3 días, los huevos. Por cierto, al chofán se le echa huevo, pero el dominicano wannabe no está listo para esta maldita conversación. Luego está el proceso, que es donde interactúo con mis variables para obtener los resultados esperados. Yo comienzo a seguir los pasos, en este caso de mi receta. Pico el ratón en trocitos para confundirlo con la carne, ¿verdad? Y voy constantemente preguntando, ¿los cortes para ese ratón? Si la respuesta es sí, pues sigo picando. En caso contrario, pues paso al siguiente procedimiento. Y así voy paso a paso hasta terminar la preparación del chofán. Con que esto se hace ya con la salida, que es el resultado esperado del algoritmo. En este caso es el chofán listo, sin olor a ratón, muy importante. Para eso está la salsa china, para matar el olor. O para que ustedes creían que era. Es para que no se sienta ni el olor, ni principalmente el sabor del ratoncito no se siente. Porque cuando usted agarra y siente un saborcito raro que usted nunca ha probado, de una vez se pone moca. Sin embargo, esa salsa mata todos los sabores y usted ni enterado. Ahora bien, hay distintos tipos de algoritmos. Están los cualitativos, que son aquellos en los que se describen los pasos utilizados con palabras. Y están los cuantitativos, que son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir todos los pasos del proceso. También están los lenguajes algorítmicos, que es un concepto que debemos conocer, que no son más que una serie de símbolos y reglas que se utiliza para describir de manera explícita un proceso. Los tipos de lenguaje algorítmico son gráficos, que es la representación gráfica de las operaciones que realiza un algoritmo. Este es el famoso diagrama de flujo. Y están los no gráficos, que representan de forma descriptiva todas las operaciones que debe realizar el algoritmo. Este es el famoso pseudocódigo. Hay un tema que es crucial para resolver un problema, que son la metodología que se debe utilizar para resolver el problema. La computadora no solamente es una máquina que puede realizar procesos para darnos resultados, sin que nosotros tengamos una noción exacta, básicamente, de las operaciones que él realiza por dentro para llegar a ese resultado. Con esta, nosotros también podemos diseñar soluciones a la medida de los problemas específicos que se nos presentan a nosotros en el día a día. Más aún si estos involucran operaciones matemáticas complejas y repetitivas, ¿verdad? O que requieran de un gran manejo de volumen de información, un gran manejo de datos. El diseño de soluciones a la medida de nuestros problemas requiere, como otras disciplinas, una metodología que nos enseñe de manera gradual la forma correcta para llegar a esas soluciones. O quizá no la forma correcta, pero sí por lo menos la más óptima. A las soluciones creadas por computadora se les conoce como programas, y no son más que una serie de operaciones que realiza un computador para llegar a un resultado. Esto lo hace con un grupo de datos específico. Lo anterior nos lleva básicamente al razonamiento de que un programa nos sirve para solucionar
un problema en concreto, un problema en específico. Para poder realizar un programa, además, claro está, de conocer las metodologías mencionadas, también debemos de conocer de manera específica las funciones que puede realizar la computadora y básicamente las formas en que se pueden manejar los elementos que hay en esto. Entonces, los diferentes pasos para resolver el problema son: primero, definir el problema. Esta fase está dada por el enunciado del problema, el cual requiere una definición clara y precisa. Es importante que se conozca lo que se desea. Donde se queman la mayoría de los industriales que están a cargo de los proyectos informáticos de la actualidad y que están ganando la paca, es en que no saben definir el problema. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que nosotros queremos obtener mediante el computador. Si nosotros no lo tenemos claro, ¿cómo lo va a tener claro el desarrollador? Imposible. Mientras esto no se conozca del todo, no tiene ningún caso continuar con la siguiente etapa, ¿verdad? Pero cuando ya definimos bien el problema, entonces tenemos el análisis del problema. Ya cuando se ha comprendido qué es lo que se desea de la computadora, entonces nosotros definimos el problema, definimos cuáles son los datos de entrada y definimos cuál es la información que yo deseo que se produzca, la salida. Y también aquí se definen cuáles son los métodos y fórmulas que yo necesito para procesar los datos. Aquí es donde yo analizo si, por ejemplo, para resolver esa problemática, yo necesito una operación o una fórmula matemática. Después abundaremos mejor en eso. Una recomendación muy práctica realmente es el que nosotros nos pongamos en el lugar del computador. Entonces, imagina que tú una computadora y analicemos qué es lo que necesitamos que nos ordenen y en qué secuencia necesitamos que nos lo ordenen para así poder dar el resultado que se espera de nosotros. La siguiente etapa es el diseño del algoritmo, donde básicamente diseñamos el algoritmo que nos va a satisfacer la necesidad. Las características de un buen algoritmo para que quede una vaina bien, una vaina chula, una vaina bacana, son que, por ejemplo, debe tener un punto particular de inicio, debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones, debe ser general, es decir, debe soportar la mayor cantidad de variables que yo puedo utilizar para que me permita representar la definición del problema de la manera más óptima, y debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución, ¿verdad? Luego seguiría, en caso de que estos tres pasos se cumplan a cabalidad, seguiría la parte de la codificación. La codificación es la operación de escribir la solución del problema de acuerdo a la lógica del diagrama de flujo o pseudocódigo en una serie de instrucciones detalladas en un código reconocible por la computadora. La serie de instrucciones detalladas se le conoce como código fuente, el cual se escribe en un lenguaje de programación por lo regular de alto nivel. Luego continuaríamos con la prueba y depuración, que sería la parte donde se prueba y se depura el programa que hicimos en la fase de codificación. Los errores humanos dentro de la programación de computadoras son muchos y aumentan considerablemente a medida que la complejidad del problema aumenta, ¿verdad? El proceso de identificar y eliminar errores para dar paso a una solución, a esto se le llama depuración. La depuración o prueba resulta una tarea un poco creativa realmente, no tanto como desarrollar la solución, pero sí hay un tema de creatividad ahí. Usted tiene que aprender a pensar como alguien distinto a usted en esta fase, porque muchas veces usted sabe que usted no le puede dar a la X si usted está grabando un video, pero ¿qué pasa si lo hago? Luego continuaríamos con la documentación, que es la guía o comunicación escrita en sus variadas formas, ya sea enunciados, procedimientos, dibujitos, diagramas. A menudo un programa escrito por una persona es usado por otra. Por ello, la documentación sirve para ayudar a comprender a usar el programa. También para facilitar futuras modificaciones, que sería ya la parte de mantenimiento. La documentación se divide en tres partes. Se divide en documentación interna, que son los comentarios o mensajes que se le añaden al código fuente para hacer más claro el entendimiento del proceso. Está la documentación externa, que es donde se define un documento escrito con los siguientes puntos: descripción del problema, nombre del autor, algoritmo, diagrama de flujo, pseudocódigo, diccionario de datos y
y el código fuente del programa. Y está también el manual de usuario, que describe paso a paso la manera en cómo funciona el programa con el fin de que el usuario obtenga el resultado deseado. Y la etapa final, ¿verdad?, de la metodología para resolver problemas está el mantenimiento. Se lleva a cabo después de terminar el programa, cuando se detecta que es necesario hacer algún cambio, por ejemplo, cambio, un ajuste, alguna complementación al programa para que siga trabajando de manera correcta. Para poder realizar este trabajo se requiere que el proceso esté correctamente documentado. Los algoritmos se expresan mediante palabras, gráficos, diagramas de flujo, pseudocódigo, entre otros. Nosotros nos enfocaremos en las palabras y en los diagramas de flujo. Quien desee profundizar en los demás, bienvenido sea de hacerlo, pero no es parte de nuestro curso. Para eso vamos a bajar la aplicación llamada Raptor y otra llamada Epsane, de las cuales les dejaré el link de descarga en la descripción y en la tarjetita, ¿no? Para bajarlo simplemente nos vamos a Google, escribimos Raptor Flowchart y en la primera sugerencia que aparece hacemos clic y luego lo descargamos. Hacemos lo mismo con Epsane. Más adelante vamos a trabajar con esas dos herramientas, pero mientras tanto las tenemos ahí guardadas. Ahora bien, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué carajos es un pseudocódigo? El pseudocódigo no es más que el lenguaje en el que se puede realizar algoritmos en lenguaje natural, es decir, en tu propia lengua materna. No tiene nada que ver con sintaxis específica de tu lenguaje de programación, sino que usando palabras o más bien verbos, ¿verdad? Tú puedes describir tu problemática y tu flujo para resolverlo. Es decir, es expresar en tu propio lenguaje el desarrollo y ejecución de un programa para describir las acciones y procesos que vamos a ir dando. Ya, así de simple. Esta es de hecho la base de la programación estructurada. El pseudocódigo es muy enseñado en escuelas debido a los beneficios que se han podido detectar en el alumnado posterior a su implementación, ya que, como había dicho en el video de por qué todo el mundo debería aprender a programar, se ha demostrado que la programación es un entrenamiento constante de la imaginación y el razonamiento. También se ha demostrado que estimula el pensamiento y repercute positivamente en la vida diaria. Excepto, claro está, si tú estás en una selva, donde realmente ponerte a analizar mucho si el león te va a comer, como que no conviene. Sí, yo sé que los leones no habitan en la selva, sino en las sabanas. Tranquilo, no tienen que decirme. Igual no te voy a escuchar. Bueno, en los comentarios pudieran decírmelo, pero yo lo sé que no habitan en la sabana. Bien. La programación estimula el cerebro en muchas áreas, desde la búsqueda de patrones hasta la agilidad mental aguda que se desarrolla cuando se sabe programar. Mejora la capacidad mental, la capacidad de observación, enseña a evaluar situaciones de una forma objetiva. Es muy probable que el tema de los pseudocódigos te lo hayan dado si tú estudiaste en un politécnico. A este pseudolenguaje se le conoce principalmente como programación sobre el papel. El pseudocódigo, en principio, hasta que tú le empieces a coger el hilo, es un poquito como tedioso, porque tú tienes que estar simulando demasiados pasos y esto como que llega un poco a incomodar. Pero por suerte hay herramientas que te ayudan a resolver este tipo de cosas, como la que vamos a trabajar, que es Epsane, por ejemplo. Epsane. Para escribir pseudocódigo se deben agotar tres etapas principales. En el análisis es donde nosotros vamos a pensar en qué es lo que debe hacer nuestro programa. Aquí es donde vamos a determinar los datos de entrada, los datos de salida, qué se espera, y vamos a ir ideando de manera conceptual cuál es el proceso que vamos a seguir para resolver la problemática. Por ejemplo, si vamos a hacer un sistema contable, pues le preguntamos al contador cuáles son los parámetros que él espera recibir. Basado en eso, se analizan cuáles son los parámetros que yo debo introducirle y cuáles son los procesos, o en este caso, fórmulas que yo debo utilizar para llegar a ese resultado que el contador está esperando. En la construcción es donde ya metemos mano con el papel o con alguna herramienta de programación como Epsane y hacemos el algoritmo. Y finalmente la prueba de escritorio es donde nosotros probamos con diversos datos que el programa siempre arroja el resultado que se está esperando. Vamos, por ejemplo, a hacer este problema. El problema, dado dos números, hay que hacer una suma. Para solucionar este problema, ¿qué yo debo hacer?
El usuario va a necesitar digitar dos números. Estos números, para simplicidad, deben ser números naturales y el sistema debe arrojar el resultado, indicando la suma esperada de estos dos números. Ya. Esa fue la fase de análisis, ¿verdad? Vamos ahora con la fase de diseño. Yo agarro e inicio, declaro mis variables. Para fines prácticos, voy a decir que mis variables son enteras. Voy a declarar tres variables con nombres completamente aleatorios. Más adelante veremos que se recomienda que las variables se nombren conforme a lo que vayan a almacenar. Eso de estar nombrando variable A, B, C, X, Y, Z, eso no está bien. Pero como todavía no hemos llegado ahí, vámonos con estas variables tan simples. Decimos X, que es de tipo entero, Y, que es de tipo entero, R, que es de tipo entero. Entonces, vámonos a la fase de entrada. Leer X y leer Y, ¿verdad? Fíjense que estamos utilizando el lenguaje natural, ¿cierto? Y luego hacemos el proceso decimos Z, bueno, en este caso era R, pero bueno. Decimos Z va a ser igual a lo que tenga X más lo que tenga Y. Y la salida es escribir Z, ya. Entonces, vámonos ahora a la fase de prueba. Prueba de escritorio 1. Decimos que en la parte donde leemos, decimos que X es igual a 7 y Y es igual a 8. Entonces, 7 más 8 son 15. Es así en la vida real. En la vida real, el resultado que me imprime aquí, que va a ser 15, es correcto. Perfecto. Si hacemos la prueba una y otra vez, debe siempre darme 15. Siempre que haga esta ejecución, debe darme 15. Vámonos con otra prueba de escritorio. En este caso vamos a reemplazar los valores por 10 y 20. Hacemos el mismo proceso y decimos que la respuesta va a ser 30. La suma de 10 más 20 es 30. Sí, si sumo esto y hago este proceso 20.000 veces, me va a dar 20, me va a dar 30 siempre. Sí, pues entonces está correcta nuestra interpretación de el pseudocódigo que hicimos. Ahora bien, ya conocemos los pseudocódigos, pero entonces, ¿qué es un diagrama de flujo? Que es otra de las representaciones que tienen los algoritmos. Un diagrama de flujo no es más que la representación gráfica de la solución de nuestro problema. Ya. Los diagramas de flujo realmente favorecen la comprensión al expresarse con dibujos, pues está demostrado que el cerebro humano asimila mucho más fácilmente las figuras. También el tema de que tiene línea de flujo, es más fácil poder identificar cuál es el flujo como tal que va a seguir tu programa. Y esto permite identificar oportunidades de mejora en cada uno de los procesos que interactúen acá. Al igual que en el pseudocódigo, el diagrama de flujo hay una serie de fases a seguir, que son las mismas, de hecho. La fase de análisis, que es en la que hemos hecho tanto énfasis, es el punto donde vamos a evaluar todo lo necesario para poder resolver nuestro problema. Luego está la construcción, que es donde procedemos a dibujar el planteamiento del problema, que se puede dibujar en un papel, se puede dibujar con Word, o se pueden utilizar herramientas como DFD, Visio, Raptor. Y finalmente tenemos la prueba de escritorio, que es donde procedemos a realizar una prueba que nos permite evaluar si nuestro diagrama realmente funciona. O más bien, nos muestra si el flujo que diseñamos es correcto. Para que se entienda mejor, vamos a evaluar algo tan simple como una operación aritmética básica. Vamos primero a nuestra fase de análisis, ¿verdad? En el análisis siempre debemos ver el orden, ver todo lo necesario para resolver nuestro problema. Por ejemplo, si nuestro problema es matemático, pues entonces necesito fórmulas y operaciones. Y bueno, en verdad, aunque no sea matemático, siempre voy a necesitar fórmulas y operaciones. Y también hay un orden de ejecución, que es donde se quema mucho en el tema del orden de ejecución, el orden lógico de operaciones. Pero bueno, para sumar dos números, primero, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos dos números, ya, así de simple. Estos números pueden ser reales o pueden ser enteros. Necesitamos dos variables que almacenen su valor, en este caso vamos a utilizar X y Y. Y una variable que devuelve el resultado. No necesitamos una variable, pero podemos almacenar el valor ahí para su posterior uso en otras cosas. Y finalmente necesitamos imprimir el resultado que se dará realizando la operación Z igual a X más Y.
Ahora vamos con la fase de construcción. Siempre se inicia con este símbolo, el simbolito este que está aquí, este, y se finaliza con el mismo. Más adelante veremos el significado de cada simbolito, así que tranquilos. Luego debemos pedir que se nos alimente con dos números, porque por eso usamos las comillas, para indicar que lo que está ahí adentro es un mensaje. Luego procedemos a asignar el valor de lo que nos hayan digitado a dos variables, que en este caso serían x y a la variable y, o a y b, como usted quiere llamarlas. La única regla para los nombres de las variables es que inicien con una letra o un guión bajo, y una buena práctica es que se llamen similar al nombre de aquello que van a almacenar. Pero esto no es una regla que sea obligatoria. Por ejemplo, si yo quiero almacenar el nombre de una persona, pues la variable debería llamarse nombre. No debería llamarse n. Luego seguimos el flujo de nuestro diagrama. Realizamos la operación e imprimimos el resultado. Ya. Un dato importante, el símbolo más, cuando se utiliza en variables alfabéticas, lo que hace es que pega. Usted tiene un valor aquí y tiene otro valor aquí. Entonces es lo que hace que lo pega. Este proceso de pegar se llama concatenación. Y finalmente, pues finalizamos el programa. Ahora vamos con la fase de prueba de escritorio, donde utilizaremos valores reales a ver si el programa funciona para realizar la suma sin importar cuáles sean los valores. Digito dos números, que en este caso serían 5 y 6, realizo la operación que me arroja el resultado, entonces el diagrama cumple con la condición que presenta la suma de dos números. En esta otra prueba de escritorio, pues lo mismo, ¿no? Iniciamos, reemplazamos los dos números, hacemos la petición, reemplazamos, bla, 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 terminamos, finalizamos. No importa cuántas veces probemos esto, siempre nos va a arrojar ese resultado. Y el resultado es la suma de dos números. Entonces, este algoritmo cumple con satisfacer nuestra problemática. Vamos ahora a un ejemplo de un algoritmo un tanto más complejo, el cual nos ayudará a terminar de adquirir la noción de lo que queremos aprender. Para ello vamos a utilizar un ejemplo que le robé a Freddy Vega, el cofundador de Platzi, ¿verdad? El cual consiste en una explicación de algoritmo de batalla de juegos de Pokémon. Pokémon es un juego en el cual unas criaturas pelean y se dan golpes hasta la muerte, básicamente, guiadas por las órdenes de una persona violenta que se hace de que llamar entrenador Pokémon, el cual los obliga a tener batallas en las que arriesgan su vida, básicamente, para que el entrenador consiga un par de campeonatos y digan que él es duro y es el campeón de la liga. Estas son encerradas en unas esferas llamadas Pokébolas y solo son sacadas de ellas para que participen en esta batalla de la muerte, ¿no? O para darle purina, porque básicamente eso es lo que le dan, purina, aunque también le dan otros Pokémon como alimento. Bueno, imagina que uno de esos Pokémon es Pikachu, ¿verdad? Y otro de esos Pokémon es Vamos a calmarnos. Ambos Pokémon son algo que llamamos en programación un objeto. Sí, yo sé que pronto dirán que no se puede utilizar la palabra objeto porque no nos podemos referir a las criaturas virtuales como objetos, porque tienen sentimientos y vainitas así. Pero en lo que eso llega, pues vamos a seguir usándolo. Un objeto es algo que posee ciertas características, tales como nombre, color, tamaño, peso y todas estas características que nosotros querramos añadir. En este ejemplo, nosotros tenemos unas características especiales, las cuales son puntos de vida, HP, Health, Power, ¿verdad? No tiene nada que ver con hijos de... Tenemos puntos de ataque y tenemos velocidad, AT y SP, ¿cierto? Los puntos de ataque es el que le quita la vida al Pokémon contrario. La velocidad determina quién ataca primero. Y la vida es lo que determina si el Pokémon está vivo o muerto. Si tiene vida, está vivo. Si tiene vida negativa o cero, está muerto. Estas características especiales son variables a las cuales debemos asignarle un valor. Supongamos que Vamos a calmarnos tiene 200 de vida, 45 de ataque y 30 de velocidad. Porque es una tortuga. Y porque es una tortuga y se supone que son lentas. Aunque la ciencia y Mythbuster hayan demostrado lo contrario. Pero bueno. Pikachu tiene 150 de vida, tiene 40 de ataque y tiene 35 de velocidad. Por ende es más rápido. Bien. Para que estos Pokémon luchen hasta la muerte se debe dar algo llamado ciclo. En este caso,
Este ciclo se va a repetir una y otra vez mientras uno de los dos no haya muerto todavía. Un ciclo es una estructura que se repite una y otra vez siguiendo un orden, un parámetro o una secuencia hasta que se cumpla una condición. Sería algo como lo siguiente. Si Pikachu punto vida es mayor de 0 y Squirtle punto vida es mayor de 0, entonces continúa el combate. Este ciclo se va a mantener mientras una de las dos condiciones sea falsa, que será cuando salga del ciclo. Entonces, para reducir la vida, se realiza la siguiente fórmula matemática. Pikachu.vida o Squirtle.vida será igual a Pikachu.vida menos Squirtle.ataque. En el caso contrario, sería Squirtle.vida sería igual a Squirtle.vida menos Pikachu.ataque. Vamos ahora a realizar el combate, en el cual no hay reglas. Starting with what should be an outstanding match. Yeah, Michael, I don't know who's looking forward to it more, this capacity crowd or me. We're starting off strong. Boy, did he get dropped or what? First few rows. Looking fresh right now, which is good. You got to wonder how much longer that can last, though. He's got him. And you'll find some interesting articles in there about all the superstars here in WWE. Who do you get to read the magazine to, you, Cole? I'm having a hard time figuring out what they're going to do next. Me too. I've given up even trying to figure out what they're going to do next. I'm just sitting back watching and enjoying. You gotta believe this one's over. Oh my gosh. Oh, look at that. And again he gets... Ok, no. Ese tipo de combate no. El combate que me refiero es este. Iniciamos, llenamos las variables vida y ataque de cada uno de los Pokémon. Luego creamos una variable de turno que inicia en 0, la cual, como Pikachu es más rápido, le corresponde a él. Entonces preguntamos, ¿Pikachu.vida es mayor a 0? Sí, es mayor. ¿Y Squirtle.vida es mayor de 0? Sí. Entonces, como las dos condiciones se cumplieron, vamos a seguir el flujo de sí, ¿verdad? Vamos a seguir este flujo de acá. Preguntamos, ¿turno es igual a 0? En este caso sí lo es. Por ende, le toca a Pikachu. Entonces, Squirtle.vida será igual a Squirtle.vida menos Pikachu.ataque. Entonces, en el primer turno, Squirtle le quedan 160 puntos de vida. Ahora hacemos la variable turno igual a 1 y seguimos esta línea de flujo, la cual preguntará lo siguiente: ¿Pikachu.vida es mayor de 0? Sí. ¿Squirtle.vida es mayor de 0? Sí. Entonces seguimos el flujo. ¿Cuál flujo? El de sí. Ahora preguntamos, ¿turno es igual a 0? No, no lo es. Por ende es el turno de ¿quién? De Squirtle, donde Pikachu.vida será igual a Pikachu.vida menos Squirtle.ataque. Y entonces ponemos la variable turno igual a 0 y seguimos el flujo. Esto se va a repetir hasta que uno de los dos muera, que en este caso sería primer turno, Pikachu le quedan 105 y Squirtle 160. En el siguiente turno, Squirtle le queda 120 y Pikachu 60. En el siguiente turno sería Squirtle 80 y Pikachu 15. Y en el siguiente turno, Squirtle 40 y Pikachu menos 30. Pikachu murió, pero aún él no lo sabe, por lo que debe seguir el ciclo de cambiar el turno a 0 y seguir el flujo para luego preguntar, ¿Pikachu.vida es mayor de 0? No, no lo es. Por ende, vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿Pikachu.vida es menor o igual a 0? Sí, sí lo es. Por ende, vamos a calmarnos, es el ganador. Si la condición fuera al revés y el ganador hubiese sido Pikachu, en ambos casos finalizaríamos el programa. Todo este proceso le toma al computador milisegundos para resolver, pero los procesos siempre son los mismos. El programa toma una orden de ejecución y va ejecutando todo lo que se encuentra en el camino y sigue una ruta predeterminada según las condiciones que se vayan dando. Entonces, recapitulando, los algoritmos son la forma o método para resolver un problema, el cual tiene unas características y tienen diversos tipos. Pueden ser gráficos, pueden ser no gráficos. Así que nada, curiosos y curiosas,
tenemos que aprender a utilizar más la lógica de programación para resolver problemas de nuestro día a día con los que nos vayamos topando. La programación no es tan complicada, no es compleja, siempre y cuando tú le dediques tiempo y dedicación y esfuerzo. En videos posteriores veremos la aplicación de estos conceptos teóricos en algunos casos de estudio. De mi parte, eso ha sido todo por esta ocasión. No olviden suscribirse al canal, darle dedito arriba si les gustó. Si no les gustó, pues no hagan nada. Y ya saben, me ven en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.